República Argentina, lamentablemente. Hace aproximadamente 2 meses atrás, si no me equivoco, 2 meses y un poco más, fue en ocasión de que el presidente Javier Milei fue al IAEF y dio un discurso en ese instituto. Y ahí el presidente dijo que él había sido víctima no de uno, sino de varios intentos destituyentes y de golpes de Estado. Escuche, esto decía Milei, creo que fue mayo o junio de este año. Escúchelo. Porque hay que decirlo sin miedo, intentaron un golpe de Estado y les salió mal. Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perro. Intentaron primero sabotear el programa económico votando 40 proyectos en contra del equilibrio fiscal. Intentaron 7 juicios políticos. Intentaron hacer un caos en la calle. Y además, en connivencia, profesionales, periodistas, empresarios, intentaron voltear un programa que es el que le trae progreso a los argentinos. Presta atención, ¿no? Esto dice Milei. Esto dice Milei también hace 2 días en Perú, cuando la Universidad San Martín de Porres le entrega el doctor honoris causa. Y ahí disfrazado Milei, después en todo caso voy a buscar otro video también, pero escuche respecto a lo que decía en el IAEF, que escuchamos recién, y esto que dice Milei en Perú. Nosotros el año pasado tuvimos un embate político muy fuerte, donde el Congreso pidió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico, intentó un golpe de Estado con 7 intentos de juicio político. Además, sembraban el terror en las calles. Y no solo eso, sino que además, en complicidad, empresarios, o sea, empresarios prebendarios, medios de comunicación, periodistas corruptos, profesionales que son sicarios del mal, trabajaban para que todo volara por los aires. Casi que podríamos hasta poner las dos cosas juntas, ¿no? Y no nos damos cuenta dónde hay diferencia. Dice exactamente lo mismo. Un Milei al que cada vez se le va acabando más el libreto. Un Milei que ya a esta altura del partido no tiene recursos. Y entonces, como no tiene enfrente, ayer nosotros decíamos, ya a Cristina la agotó, no lo quiere subir al ring a Axel Kicillof, entonces ahora busca por ahí subirlo a Massa de vez en cuando, y si no se victimiza. ¿Cómo se victimiza? Diciendo esto, que dijo en el IAEF hace 2 meses y que repite en Perú ahora, diciendo soy víctima de intentos destituyentes, intentos de golpe de Estado. Golpe de Estado es mucho más que eso, presidente. Pero en ese afán de victimizarse, en ese afán de ser populista también, anoche el presidente de la Nación firmó un decreto de necesidad y urgencia. La oficina del presidente es la que postea, obviamente todo se comunica oficialmente a través de X. Oficina del presidente, 11:51 p.m., o sea, 12 menos 10 de la noche, postean esto que usted ve en pantalla. Comunicado oficial, ¿cómo me suena de feo el comunicado oficial, no? Esto es comunicado del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, allá por mayo de 1982, ¿no? Qué difícil es esto. Bueno, comunicado oficial, Oficina del Presidente de la República Argentina. La oficina del... Faltaría la voz de Mentesana, que era el que leía los comunicados oficiales de la Junta Militar, ¿no?
La oficina del presidente informa que el presidente, si es la oficina del presidente, informa que el presidente, obviamente, no sean tarados. La oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei ha firmado un decreto de necesidad y urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios. Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el gobierno nacional reafirma que la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país. Javier Gerardo Milei, presidente de la Nación. Digo, en un momento determinado pensé que lo escribía Cristina, ¿no? Cuando dice, por acá decía incitar, ¿dónde dice? Por ahí dice argentinos, los argentinos y argentinas, ciudadanos, una cosa así que bueno, ya no sabe para dónde correr. Un decreto de necesidad y urgencia, que lo firmó 12 menos 10 de la noche. Antes, la oficina del presidente lo publica 12 menos 10 de la noche. Hace un rato venía escuchando en una radio de Buenos Aires a Mariano Cunio Libarona, el ex ministro de Justicia de Javier Milei, precisamente. Y le preguntaba, Vilouta en Radio La Red, para más datos, ¿qué opinaba del decreto de necesidad y urgencia? Y dijo, y es muy difícil, dijo Cunio. ¿Y por qué es difícil? Y bueno, porque ¿qué es una ofensa? Dice Cunio. ¿Quién va a juzgar la ofensa? ¿Cuál es la ofensa hacia los argentinos? ¿Cómo la probás a la ofensa? Y entonces, en mi archivo, fui a buscar un informe de FOPEA de enero. Es un poquito viejo el informe, pero actual. Un informe de FOPEA que revela que Javier Milei utiliza el 15% de sus posteos para insultar u hostigar a personas, periodistas, medios y dirigentes opositores desde su asunción hasta septiembre de 2025, con ataques sistemáticos y un lenguaje estigmatizante. ¿No? A propósito del decreto de necesidad y urgencia. Fíjense, decreto de necesidad y urgencia del presidente que dice: todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios. Después dice que el gobierno nacional reafirma que la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable, que quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país. Y vuelvo al informe de FOPEA. El estudio de FOPEA advierte que la forma de comunicación del presidente se convirtió en una estrategia sostenida, con picos mensuales de agresiones y una fuerte amplificación en redes, especialmente contra periodistas y medios. 113.000 posteos analizados desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de 2025. 16.806 insultos y ofensas detectadas. 15% de los posteos de Milei contienen hostigamiento. 62 periodistas y comunicadores fueron atacados por Milei. 14 medios de comunicación fueron hostigados. La mayor cantidad de palabras usadas como insulto por Milei: cuca, 2.286 veces, casta, 1.815, delincuente, 1.023, mandril, 904, corrupto, 654, ensobrado, 644, violento, 540, degenerado, 507, mentiroso, 502, terrorista, 495. Agosto de 2025, Milei prometió dejar de insultar. ¿Cuántos eran los insultos mensuales antes de la promesa? 522. ¿Cuánto después? 278. Patrones de lenguaje identificados. 54% de los mensajes contienen adjetivos despectivos. Mandril, burro, rata, plaga.
sexualización, vaselina, envaselinados, inclusive hasta uno que habló de masturbarse. ¿Se acuerdan que nosotros lo compartimos a ese video también? Términos repulsivos, basura, inmundicia, putrefacto. Y la amplificación en redes. 171 cuentas concentran el 85% de la viralización del término mandril. Milei y cuentas del ecosistema libertario concentran el 68% de la amplificación. Mentiroso, chorro, ensobrado. El 95% de los periodistas odiados. Un Milei que dice permanentemente no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pero después saca, entre gallos y medianoche, anoche 12 menos 10, un decreto de necesidad y urgencia para prohibir el ingreso o expulsar del territorio nacional a todo extranjero que incitare mensajes de odio, discriminación y violencia contra el pueblo. Y si empezamos por casa, presidente, digo, ¿no sería mejor? Por ahí habría que revisar sus redes sociales primero, ¿no? Y ver qué es ofensa y qué no. Además, le digo, un decreto de necesidad y urgencia a esta altura del partido, ojo, que muchas de estas cosas están contempladas en la ley, ¿no? Le aviso, por las dudas, presidente, fíjese.